quiero primero empezar con algunos términos y luego entonces voy a tratar de explicarlos aquí en mi tablet, explicar los ejercicios. Usualmente voy a tener PowerPoint para el taller, pero hoy me voy a hacer uso de una tablet aquí porque creo que es mejor explicar la lógica de manera espontánea. Pero lo que voy a hacer es que vamos a hacer un pequeño recorrido a través de los conceptos que necesitamos para empezar a hablar de argumentos, para empezar a hablar de lo que es la lógica, de qué tipos de argumentos hay y así sucesivamente. Así que vamos primero a hacer un recorrido a través de todos estos términos y luego entonces empiezo a dar ejemplos de qué es una falacia, de qué es un argumento sólido, no sólido, válido, no válido. Entonces, vamos a ver. En primer lugar, ¿qué es un argumento? ¿Qué es lo esencial? Un argumento es una serie de sentencias son oraciones, o enunciados proposicionales, con la intención de presentar razones en defensa de alguna afirmación. Y esta afirmación sobre las cuales vamos a presentar razones es lo que le llaman la conclusión. Un argumento está compuesto de premisas, y todos conocemos eso. Y una premisa es una afirmación, sentencia o un enunciado proposicional que se ofrece como parte del argumento para llegar a una conclusión en específico. Y la conclusión obviamente es la afirmación que las premisas sustentan. Entonces, un argumento puede estar compuesto de muchas premisas que usualmente se enumeran en orden. Puede tener, usualmente consta de 2 o más premisas, pero puede tener tantas premisas como uno guste. Algo importante es que los argumentos no son verdaderos o falsos. Las únicas cosas que son verdaderas o falsas son las proposiciones. Y usualmente lo que queremos decir con premisas en un argumento es proposiciones en realidad. Y porque las proposiciones sí son falsas o verdaderas. Y los argumentos, en vez de ser verdaderos o falsos, son válidos o inválidos, o sólidos o no sólidos. Y vamos a explicar todo eso, pero primero vamos a entrar a las proposiciones. Una proposición es una sentencia o afirmación que expresa un juicio verdadero o falso. Y por ende, las proposiciones tienen valores de verdad. ¿Qué significa que tenga valores de verdad? Bueno, que son verdaderas o falsas. Es simplemente que se usa esa noción o ese concepto cuando se habla de proposiciones. Una proposición tiene valor de verdad. ¿Es falsa o es verdadera? Y una proposición es falsa o verdadera dependiendo de la realidad. Es decir, yo digo, hay un gato en mi alfombra, eso es una proposición. ¿Cómo yo sé que la proposición es verdadera o falsa? Bueno, yo voy al mundo externo y busco si es verdad que hay un gato en la alfombra. Si es verdad que hay un gato en la alfombra, entonces la proposición es verdadera. Y a eso es que llamamos comúnmente proposiciones verdaderas o falsas. A eso es que nos referimos. Un segundito aquí. Bueno, bien. Ahora bien, vamos a dar algunos ejemplos de qué es una proposición. Aristóteles fue un filósofo, como la proposición que di de hay un gato en la alfombra. Otra proposición es la Tierra es plana. Eso es una proposición falsa, pero eso es una proposición. Entiendo que no hay terraplanistas aquí, espero. Pero la proposición la Tierra es plana es una proposición, eso es lo que es falsa. O sea, algo falso puede ser una proposición. Como dije, el valor de verdad de una proposición dice que la proposición es falsa o es verdadera. Lo que no es una proposición es, por ejemplo, una pregunta. Si yo digo, ¿qué día es hoy? Eso no es una proposición. ¿Por qué no es una proposición? Porque yo no puedo ir a chequear en el mundo si eso es verdad o no, porque es una pregunta, no tiene valor de verdad y por ende no es una proposición. Esto es sencillo, aunque se ha escrito bastante acerca de las proposiciones, porque los filósofos entienden las proposiciones como algo un poquito más, como entes metafísicos, entidades metafísicas que van así de la mano con las entidades matemáticas, por ejemplo.
pero no necesitamos explicar nada de eso eh, para poder entender lo que lo que necesitamos para hacer metafísica, al menos por ahora. ¿Qué diferencia una proposición de una oración corriente? Bueno, lo siguiente. Esto es una oración, está lloviendo, y también es una proposición. Pero viene en esta oración en inglés, que está expresando lo mismo. It's raining. Eso es otra oración. Entonces aquí tenemos dos oraciones, pero tenemos la misma proposición. Entonces, una proposición es diferente de una oración en ese sentido, que tú con una oración, tú puedes decir muchas oraciones que expresan una sola proposición, como en este caso. Está lloviendo, it's raining, son dos oraciones, pero expresan lo mismo. Entonces, estas sentencias o enunciados están expresando la misma proposición. Esa es la diferencia entre una proposición y una oración. Hablemos un poquito de los argumentos, de lo que es un argumento válido y lo que es un argumento inválido. Como dije, lo que estamos haciendo es una pequeña expedición ahí de los conceptos de los argumentos, y luego vamos a dar ejemplos de todas estas cosas. Pero bueno, un argumento válido es cuando no es posible que todas las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. No es posible que todas las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. A eso se le llama un argumento válido. Para determinar si un argumento es válido, primero asumimos que las premisas son verdaderas. Y luego evaluamos si las premisas implican lógicamente la conclusión. Es por eso que los lógicos, las personas que se encargan de la lógica, se enfocan en evaluar la validez de un argumento, si las premisas son verdaderas o no. Pero no si las premisas son verdaderas o no, perdón. Se enfocan en evaluar la validez de un argumento, pero no se enfocan en evaluar si las premisas son verdaderas o no. Para la lógica no importa si las premisas son verdaderas o no, porque usualmente la lógica asume que las premisas son verdaderas. Entonces, para saber si un argumento es válido o no es válido, lo que tenemos que hacer es asumir que las premisas son verdaderas y ver si hay una estructura, si la conclusión se sigue por necesidad de las premisas. Voy a explicar un poquito esto más detallado más luego. Y esa es la razón primordial por la cual la lógica se vale de símbolos para expresar las premisas. En la lógica vemos las premisas simbolizadas. Y es que por eso es que la lógica se vale de símbolos, porque no necesitamos saber cuando hacemos lógica, o para determinar si un argumento es válido o no, no necesitamos saber si las premisas son verdaderas o no, porque estamos pensando en la estructura del argumento, no estamos pensando en si hay verdad en las premisas. Y aquí hay mucha confusión que a veces resulta por no entenderse muy bien lo que es la validez o la invalidez de un argumento, en comparación con lo que vamos a ver ahora, que es la solidez o la no solidez de un argumento. Y vendría a ser lo contrario, entonces, que un argumento es inválido cuando es posible que todas las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Como dije, vamos a ver eso en breve. Los argumentos son también sólidos o no sólidos. Un argumento es sólido cuando el argumento es válido. Esto es una noción técnica en la filosofía o en la lógica. Con solidez no queremos decir que un argumento es bueno, que un argumento es fuerte, porque esos son términos un poco ambiguos. Lo que se quiere decir por sólido son dos nociones. Una, que el argumento es válido y que las premisas son todas verdaderas. Eso significa que el argumento sea sólido. Solamente necesita esos dos criterios. Y por ende, como es una noción que tiene su significado bien estipulado, es por eso que es una noción técnica. No quiere decir solidez, no quiere decir que el argumento es muy bueno, muy fuerte, nada que ver. Tiene que ver con si el argumento es válido y si las premisas son verdaderas. Lo contrario es un argumento no sólido, que es cuando el argumento es válido, pero no cumple con el segundo requisito, porque alguna premisa es falsa. Si alguna premisa en un argumento es falsa, entonces el argumento no es sólido, aunque sea válido. Entonces el argumento puede ser válido, pero no sólido. Y como dije, estas nociones a veces se confunden, la validez de un argumento con su solidez.
Y esto lleva mucha confusión. Y por eso yo creo que muy importante que tengamos eso en mente. Vamos a dar ejemplo, como dije, en breve. En la lógica proposicional, bueno, estoy pensando si debería, antes bueno, sí, vamos a hacerlo. Antes de entrar a lo que es, bueno, no, voy a explicar la lógica proposicional y luego entramos entonces a dar algunos ejemplos. En la lógica proposicional, lo que buscamos es representar el lenguaje, que ese es el propósito de la lógica en general. Queremos representar el lenguaje. ¿Y por qué queremos representar el lenguaje? Bueno, porque en la metafísica, específicamente, para dar un ejemplo, se dicen muchas cosas y nosotros queremos representar de la mejor manera posible lo que decimos, porque a veces no está del todo claro. Y vamos a verlo, por qué eso es así. ¿Por qué el hecho de yo decir, hay un gato en mi alfombra, puede que tenga unas implicaciones metafísicas de las cuales no estemos al tanto? Y por ende, la metafísica requiere que expresemos bien lo que estamos diciendo. Y si logramos poder expresar un enunciado como hay un gato en la alfombra, de una manera usando la lógica proposicional o la lógica de predicado, entonces vamos a poder expresar con detalle, con precisión lo que estamos diciendo. Y para eso es la lógica, para expresar con precisión lo que estamos diciendo. Porque el lenguaje natural, el lenguaje que normalmente hablamos, se le conoce como lenguaje natural, ese tipo de lenguaje no nos ayuda mucho porque a veces caemos en ambigüedad y a veces no sabemos si estamos expresando algo metafísico o si estamos expresando algo meramente lingüístico. Entonces, la lógica nos viene aquí, nos da una mano ayuda para poder expresar lo que queremos decir con precisión. Para eso es la lógica proposicional. Y como la metafísica contemporánea está basada en la filosofía analítica, es decir, de analizar los conceptos claramente, con precisión, entonces la metafísica, la lógica es indispensable para hacer metafísica, especialmente la metafísica contemporánea. Entonces, para eso es muy importante. Ahora bien, como dije, la lógica es en sí un lenguaje formal y para ello, para poder expresar el lenguaje natural de manera lógica, necesitamos representarlos, cada enunciado que decimos, necesitamos representarlo con símbolos. Y algunos de los símbolos que utilizamos, bueno, la mayoría de los símbolos que utilizamos son el símbolo de conjunción, que vendría siendo y, o cuando uno dice pero, aunque, sin embargo, y usualmente se representa con un punto o con una D invertida, que es el símbolo que me gusta usar. La disyunción, que vendría siendo o bien, a menos que, se representa con un símbolo parecido a una V. La negación con un símbolo de menos y voy a explicar otras maneras de representarlo que me gustan más. El condicional, si queremos decir sí, entonces usamos ese condicional. Y el bicondicional. Voy a explicar todos esos términos. Quizá el bicondicional lo expliquemos en la clase que viene porque se usa más en la lógica de predicado. Y a todos estos se les llaman conectivos lógicos, que es lo que normalmente usamos en el lenguaje. Podemos pensar en la lógica de esa manera, pensar que la lógica lo que busca es representar lo que ya nosotros sabemos. Nosotros usamos todos esos conectivos, simplemente que no de esa manera tan formal. Pero la lógica lo que va a hacer es a representar el lenguaje como lo conocemos, pero de una forma más específica, más estricta, más precisa. Y usamos proposiciones. Las proposiciones que utilicemos, por ejemplo, en una premisa, la representamos con ciertos símbolos como P, Q, R, S en minúscula, pero usualmente utilizamos P, Q y R. Los demás lo utilizamos si es muy necesario, pero usualmente los símbolos que vamos a ver para representar las proposiciones en un argumento son P, Q y R. Y como dije, estos son llamados conectivos lógicos. Vamos a pasar ahora a lo que son las falacias lógicas. Como dije, todos estos términos que estoy utilizando y todas esas cosas, lo vamos a ver en breve, lo voy a explicar de manera más espontánea.
usando aquí la tablet para escribir, para que tengamos una idea clara de lo que estamos haciendo. Solamente estoy explicando los conceptos que voy a utilizar para explicar todo esto. Las falacias lógicas. Bueno, las falacias lógicas son defectos en el razonamiento. Y hay usualmente dos tipos de falacias lógicas. Están las falacias formales. Formal quiere decir en la forma del argumento. Es decir, cuando una falacia es una falacia formal, es porque hay un defecto en la forma del argumento, no en el contenido. Por ejemplo, la afirmación del consecuente. Eso es una falacia que creo que todos conocemos. Y yo voy a dar un ejemplo usando por ejemplo el argumento moral, eh, que usualmente a veces he escuchado que se le ataca de que es una afirmación del consecuente y esto no es así. Y voy a explicar aquí qué es lo que es una falacia de afirmación del consecuente en breve. Como dije, hay falacias que son dos tipos de falacia y hay unas que son informales. Estas falacias se caracterizan porque el defecto está en el contenido, no en la forma, en la estructura del argumento, sino en el contenido de lo que se dice. Y un ejemplo de esto, que también vamos a ver en breve, es el equívoco, también llamado antanaclasis. Y pues bueno, vamos a empezar también vamos a ver lo que son los argumentos deductivos e inductivos. Eso lo voy a presentar en el PowerPoint, en la tablet, escribiendo ahora. Y también vamos a ver lo que es la lógica de predicado en breve. Así que, ya que le di algunos de los conceptos que vamos a estar utilizando, pues ahora voy a dar un ejemplo con esto, pero voy a proceder a explicar esto de una manera un poquito más espontánea. Un segundito. Bueno, ok, vamos a explicar algunas cosas. Primero voy a empezar con lo que son los argumentos inductivos y los argumentos deductivos. Voy a empezar con los argumentos deductivos. Vamos a dar algunos ejemplos de lo que son argumentos deductivos. Un argumento sencillo. Premisa número 1 o proposición número 1, porque como dije, los argumentos, lo que componen los argumentos son proposiciones en sí, solamente que le llamamos premisas porque vendrían siendo partes de un argumento y una parte de un argumento es una premisa. Vamos a decir, si el cielo es azul, entonces Dios existe. Utilicemos esa. El cielo es azul. 3, conclusión, que usualmente se simboliza con algo así. Conclusión, Dios existe. Aquí tenemos un argumento deductivo. Es deductivo porque la la conclusión se sigue por necesidad de las premisas. Cuando tenemos un argumento así, que la conclusión se siga por necesidad de las premisas, tenemos un argumento deductivo. En contraposición con un argumento como, por ejemplo, obviamente voy a explicar lo malo que hay con este argumento, pero un argumento deductivo sería algo así como los cuervos en Estados Unidos son negros. Los cuervos no sé, en Europa son negros. 3, los cuervos, no sé dónde, en África son negros. Conclusión,
los cuervos son negros. Si podrán notar la diferencia entre estos argumentos, tiene que ver con que uno está basado en la necesidad, que es este, y este es la probabilidad. Porque las premisas del argumento inductivo lo que hacen es que apoyan un nivel de probabilidad para la conclusión. Es decir, hacen que la conclusión sea probable, pero no prueban la conclusión. Mientras que los argumentos deductivos sí prueban la conclusión por necesidad. Es decir, no hay forma de que, como dijimos ahorita, de que en este argumento inductivo que tenemos aquí, no hay forma no hay forma en que las premisas pudieran ser verdaderas y que la conclusión sea falsa. Y como dijimos hace un rato, para saber si un argumento es válido, tenemos que asumir que las premisas son verdaderas. Y luego miramos si la estructura del argumento, es decir, si la conclusión se sigue de las premisas. Así que vamos a asumir para este argumento deductivo, vamos a asumir que la premisa número 1 y 2 son ciertas. Si el cielo es azul, entonces Dios existe. El cielo es azul, asumimos que es verdadera también. Por ende, Dios existe. Esto se sigue por necesidad lógica. Como dije anteriormente, para la validez de un argumento no se necesita que las premisas sean verdaderas. En otras palabras, se presupone que son verdaderas. Entonces, por ende, este argumento vendría a ser válido. Como dije, es válido porque la conclusión se sigue de las premisas si asumimos que las premisas son verdaderas. Ahora bien, el problema que sí tiene este argumento es que no es sólido. No es sólido porque la premisa número 1, todo el mundo creo que va a estar de acuerdo con que la premisa número 1 es falsa. Y como vimos anteriormente, para que un argumento sea sólido, el argumento tiene que ser válido, o sea que cumplió con este requisito, pero también el argumento tiene que tener todas las premisas tienen que ser verdaderas. Entonces no cumple con este requisito y por ende no es sólido. Y ahí está un error que usualmente se comete en no saber diferenciar lo que es un argumento válido de un argumento sólido o de un argumento no sólido. Y es por ende que a veces se cometen acusaciones de falacia donde no las hay. Las falacias tienen que ver con el defecto en el razonamiento, como vimos. En otras palabras, si un argumento es inválido, es falaz. Si es válido, no es falaz. Este argumento no es falaz porque es válido, pero no es sólido. Es decir, porque lo que a veces se piensa es que, bueno, como la premisa número 1 es falsa, entonces el argumento no es válido, pero no es así, porque la validez no tiene que ver, como dije anteriormente, la validez no tiene que ver con si una determinada premisa es verdadera o no. La validez tiene que ver con si la estructura del argumento sigue una secuencia lógica. Y para eso se asume que las premisas son verdaderas. Entonces, este argumento deductivo aquí es un argumento perfectamente válido, lo que pasa es que no es sólido. Aquí a la derecha, el argumento inductivo, lo que hace es que las premisas del argumento hacen más probable la conclusión. De hecho, lo normal sería no concluir que los cuervos son negros, sino concluir que probablemente, muy probablemente, los cuervos son negros, porque si no, sería una falacia, porque la conclusión no se sigue. Entonces, esa es la diferencia entre un argumento deductivo y un argumento inductivo. Que el argumento deductivo, en el argumento deductivo, la conclusión se sigue por necesidad de las premisas, y en el argumento inductivo, la conclusión se sigue de manera probabilística. Es decir, las premisas hacen más probable o menos probable la conclusión. Y dependiendo de qué premisa, podemos seguir añadiendo premisas y esas premisas pueden fortalecer la probabilidad de la conclusión o pueden disminuir la probabilidad de
de la conclusión. Entonces, esa es la distinción primaria que hay entre estas dos nociones de argumentos deductivos y argumentos inductivos. Ahora, vamos a dar unos ejemplos unos ejemplos estándares de lo que son argumentos válidos y también unos ejemplos de qué serían argumentos no válidos. Todos conocemos una forma de validez de un argumento muy utilizado. Quizás no conozcamos el nombre, pero sí lo conocemos por lo menos de oído. Y es un argumento que le llaman modus ponens. Un argumento válido, modus ponens. Hay otro argumento que lo llaman modus tollens. La diferencia, vamos a ver, vamos a usar, como dije anteriormente, cómo funciona la lógica proposicional. Lo que hacemos es que en vez de usar las proposiciones en un determinado argumento, lo que usamos es el símbolo. Así que vamos a usar un argumento usando el lenguaje natural y luego lo vamos a traducir para luego explicar qué es esto de modus ponens y modus tollens. Otro argumento sencillo, si Dios existe, entonces la moral existe, por ejemplo. Dios existe. O sea, la segunda premisa y conclusión. Por ende, la moral existe. Sucede que, aquí está lo crucial, sucede que aquí tenemos, como vimos ahorita, el conectivo. Esto es una proposición, esta premisa número 1 es lo que llamamos una proposición condicional. Es condicional porque su primera parte depende o mejor dicho, la segunda parte, que es el consecuente, depende del antecedente. Lo que llamamos el antecedente sería Dios existe. Esa es la primera proposición. Este es el antecedente. Y la otra proposición es la moral existe. Este es el consecuente. Entonces lo que nos resta es el sí y el entonces. Y como vimos ahorita, esto se simboliza con un símbolo así. Aquí tenemos la misma proposición que aparece ahí arriba. Y entonces aquí tenemos la conclusión. Todos estos en azul son proposiciones. Entonces, cada proposición la podemos representar con una letra. Vamos a representar la proposición Dios existe déjame usar otro color, con P. Vamos a representar la proposición la moral existe con Q. Entonces, este sería P y esta Q. Esta estructura de este argumento en particular es lo que llamamos modus ponens. Y se lo ponemos de manera simbólica, ya utilizando los símbolos que ya conocemos. Premisa número 1, aquí, P, perdón. Bueno, sí, podemos usarlo ya con el conectivo. Si P, entonces Q. Premisa número 2, como vimos aquí. P. Premisa número 3, por ende, Q. Eso es lo que le llaman esta manera de argumentar con una premisa condicional como primer argumento y luego estableciendo el antecedente para luego concluir con el consecuente. Es lo que llamamos modus ponens. Esta expresión viene del latín que significa
modo positivo de presentar algo. Está también el modus tollens, que vendría siendo algo así como primero déjame dar un ejemplo en el lenguaje natural y así podemos. Un segundo. Bueno, vamos a borrar todo esto. Vamos a usar otro argumento. Vamos a usar el argumento moral, que dice algo así como, si Dios no existe, entonces los valores morales no existen. Los valores morales sí existen. Por ende, Dios existe. Este es un argumento que no es muy intuitivo, porque empieza el condicional con la premisa condicional con la que empezamos. Si Dios no existe, entonces los valores morales objetivos no existen. Empieza con un condicional negativo para luego concluir con algo positivo de que Dios sí existe. Entonces, a esta estructura de argumento se le llama modus tollens. Es poco intuitiva, pero es un argumento completamente válido. Y esto se puede probar a través de una tabla de valores. No me voy a meter a las tablas de valores, pero si alguno de ustedes tiene alguna pregunta acerca de eso, o cómo yo puedo probar este argumento con una tabla de valores, es muy sencillo. Es simplemente que no quisiera meterme ahí. Pero sí, todo esto se puede probar con una tabla de valores. Ahora bien, vamos a mirar las proposiciones que tenemos aquí. La primera es esta. Dios no existe. Los valores morales objetivos no existen. Esa es nuestra segunda proposición. Así que vamos a representar Dios no existe con no P. Y vamos a representar los valores morales objetivos no existen con no Q. Debo decir que yo pudiera representar la proposición Dios no existe con P, sin necesidad de decir no P. No importa cómo yo lo represente, siempre y cuando yo sea consistente en el argumento. Pero como la proposición en realidad está en forma negativa, lo más apropiado en un sentido es simbolizarla de manera negativa, pero no es necesario. Yo lo puedo hacer de manera positiva también. Yo puedo decir, yo puedo representar Dios no existe con P y puedo representar los valores morales objetivos no existen con Q. Pero en este caso vamos a hacerlo con no P y vamos a hacerlo con no Q. Entonces, aquí está la segunda proposición, que vendría siendo el consecuente de la primera premisa, es decir, perdón, no sería el consecuente de la primera premisa, porque no están diciendo exactamente lo mismo. El consecuente, que es es decir, el consecuente es los valores morales objetivos no existen, no es lo mismo que la segunda premisa, los valores morales objetivos sí existen. Entonces, este enunciado tiene que ser simbolizado con Q. No puede ser simbolizado con no Q porque no es la misma cosa, sino la negación, básicamente. Parece como una afirmación, pero es en realidad una negación. Y aquí tenemos la conclusión. Dios existe, que vendría siendo obviamente lo contrario a Dios no existe, o sea, sería P. Entonces, el modus tollens tiene la forma de, si no P, entonces no Q. Segunda premisa, Q. Tercera premisa, por ende, P. Esta es la forma de un modus tollens. Y esta es la razón por la que usualmente he escuchado que
al argumento moral como este que di ahora, se le acusa de hacer una afirmación del consecuente. Pero como ustedes pueden ver aquí, no es una afirmación del consecuente porque yo no estoy reiterando el consecuente. Afirmar el consecuente es reiterarlo. Es decir, si el consecuente es los valores morales, los valores morales no existen, para yo afirmar ese consecuente, tengo que reiterarlo, es decir, que aparezca de esa misma forma en la premisa número 2. Pero eso no es lo que está haciendo este argumento. El consecuente no aparece en la premisa número 2, sino más bien su negación. Eh, Debemos tener en cuenta también que, por ejemplo, este, yo digo que es su negación, la segunda premisa, a pesar de que parece positivamente, dice que los valores morales sí existen, es porque la negación de una negación, decir que no es el caso, que no Q, es lo mismo a decir, es equivalente a decir que Q. Entonces, esto es la segunda premisa, lo que está haciendo es negando el consecuente. Y negar el consecuente no es una falacia, es un argumento modus tollens. Un argumento que sí sería falaz sería yo decir, por ejemplo, uno, si, vamos a representarlo así, sería decir, si no P, entonces no Q, 2, no Q, por ende, 3, no P. Esto sería una afirmación del consecuente. O otra manera de decirla sería aquí con el modus ponens, 1, si P, entonces Q, 2, Q, 3, por ende P. Esto es afirmar el consecuente y podemos verlo aquí claramente porque este es el consecuente y lo estoy reiterando aquí, es decir, lo estoy afirmando. Y aquí pasa similar. Esto es una falacia porque estoy reiterando el consecuente y reiterar el consecuente o afirmar el consecuente es una falacia. Pero el argumento moral que vimos aquí no es una falacia porque tiene la forma de modus tollens, no tiene esta forma. Espero que esté haciendo sentido lo que estoy diciendo aquí. Espero que sí. Si no, pueden entonces dejar sus preguntas para, bueno, ya en breve vamos a terminar y yo voy a entrar a la lógica de predicado para la semana que viene. Voy a tomarme unos 20 minutos aproximadamente la semana que viene para explicar la lógica de predicado, que sería no solamente simbolizando las proposiciones con símbolos como P y Q, sino que vamos a necesitar simbolizar no las proposiciones en general enteras, sino cada parte de esa proposición, es decir, el sujeto y el predicado, separarlo y ponerle entonces símbolo. Y también introducir los términos que vamos a ver la semana que viene, como los cuantificadores, que son muy importantes para la metafísica y son tan importantes que no me quiero arriesgar a explicarlos sin tener el tiempo suficiente. Entonces, por ende, lo dejaré para la semana que viene, explicar la lógica de predicado, que es la más importante, porque es la que nos ayuda a representar bien lo que queremos decir. Porque fíjense, para dar un ejemplo, antes de terminar y ceder a las preguntas, supongamos que yo quiero representar este enunciado, o este argumento, mejor dicho. Todos los hombres son mortales. Segunda premisa. Sócrates es un hombre. Conclusión. Sócrates es mortal. Moral.
mortal. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Sócrates es mortal. Eso es un argumento válido y creo que sólido. Bueno, no me quiero meter a si es sólido o no. Pero bueno, todo lo que necesitamos saber es que el argumento es válido. Ahora bien, si queremos traducir este lenguaje natural al lenguaje proposicional, como vimos, de la lógica proposicional, ya sabemos cómo sería. Sería número uno. Tendríamos que tomar esta proposición general y ponerle un símbolo, P. Y habría que tomar esta proposición, Sócrates es un hombre porque es diferente de la de arriba, y llamarla Q. Pero entonces, esta proposición de acá, Sócrates es mortal, no está no es ni la premisa número uno ni la número dos, o sea que hay que simbolizarla con R. Pero entonces, si traducimos eso a la lógica proposicional y usamos premisa número uno, P, premisa número dos, Q, conclusión, R, aquí tenemos como un problema, porque ¿cómo es que yo puedo deducir R de P y Q si R no aparece en P y Q? Y esto, aunque el argumento es válido, este es el límite de la lógica proposicional, porque simboliza un enunciado completo con un solo símbolo, y eso no ayuda mucho. Y en la semana que viene vamos a ver por qué necesitamos la lógica de predicado, para no caer en este error, porque entonces no se expresa bien la lógica que hay detrás de este argumento, precisamente porque la lógica proposicional de proposiciones está limitada en ese aspecto. Ahora bien, déjame ver qué horas son. Bueno, 5 minutos más y cierro aquí para ver qué preguntas tienen ustedes. A ver qué presenté en el PowerPoint que me faltó explicar. Ya, ya expliqué lo que es un argumento sólido, válido, o las falacias. Sí, las falacias lógicas. Ya expliqué lo que es una afirmación del consecuente, es una falacia lógica. Déjame entonces explicar brevemente lo que es una falacia informal, lo que sería un equívoco. Cuando se comete un equívoco es cuando en el mismo argumento se utilizan palabras con diferentes significados. Y el argumento que iba a dar aquí del equívoco, no me di cuenta que lo tenía en inglés, no me surge otro en la cabeza. Es simplemente cuando usamos una palabra con dos sentidos diferentes en el mismo argumento. Y en inglés, para liviano o ligero, se utiliza la palabra light. Y para decir luz, también light. Entonces, el argumento lo que estaba tratando de hacer es explicarte de la premisa de que algo es liviano, llevarte a la conclusión de que algo es luz. Y obviamente eso es cometer un equívoco porque estás usando la palabra light de maneras distintas. Hay muchos ejemplos por ahí, por eso no me preocupé en buscarlos, pero eso es lo que sería una falacia del equívoco. Y es una falacia informal porque, como dijimos, el defecto del argumento no está en la estructura, está en el contenido de lo que queremos decir con las palabras que utilizamos. Entonces, por ende, es una falacia informal. Entonces, ya creo que con esto podemos sentar las bases al menos para luego introducir la semana que viene lo que es la lógica de predicado, la más difícil. La semana que viene vamos a ver, por ejemplo, usando la lógica de predicado, ¿qué queremos decir para dar un pequeño avance? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de, por ejemplo, una proposición como los marcianos no existen? Se supone que para que una proposición tenga sentido, cada elemento en esa oración tiene que tener un referente, al menos el sujeto tiene que tener un referente. Y un referente es
aquello a lo que se refiere el sujeto, la expresión, o el nombre en la expresión. Si yo digo, hay una botella de agua en mi escritorio, para que esa frase tenga sentido, la botella de agua, la expresión botella de agua, tiene que referirse a algo en la realidad para que tenga sentido la frase. De otra manera, no tendría sentido la frase. Pero entonces los filósofos se han preguntado, ¿cómo es que esta frase que tenemos aquí tiene sentido? Si la palabra marciano no tiene referente, porque no tiene a quién referirse. Entonces, si no tiene a quién referirse, ¿cómo es que podemos decir un predicado, es decir, que no existen, de los marcianos? ¿Cómo que podemos predicar no existencia de algo que no tiene referente? Y que de hecho de algo que creemos que no existe. Entonces, esto nos mete en una complicación. Pero la lógica, como dije, la lógica es lo que viene a ayudarnos aquí. Y eso es ese es el avance que ha hecho la lógica para explicar nociones como esta o expresiones como esta. Y todo eso lo vamos a ver la semana que viene, cómo la lógica de predicado es eh, súper buena, súper necesaria e indispensable para poder explicar enunciados como este, que nos llevan a una contradicción, lo que parece ser una evidente contradicción. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Me dejar de compartir, lo vamos a dejar hasta ahí y pues voy a abrir un espacio aquí para las preguntas, si tienen algunas preguntas de alguno de los slides que di, una pregunta de lógica en general o lo que sea, este es el momento entonces para preguntar. Déjame ver si veo preguntas aquí en el chat. ¿Cómo podemos identificar argumentos cuando se está discutiendo de forma informal? O sea, sin dar un argumento formalmente. Oh, esa es una tremenda pregunta. Muy, muy buena pregunta. Yo de hecho tenía planeado hablar un poquito de eso hoy, pero no lo hablé. Y sí, debo decir algunas cosas al respecto. Usualmente cuando se está debatiendo verbalmente, no es fácil detectar un argumento. Bueno, no es fácil, lo dije mal, no es fácil detectar una falacia en un argumento. ¿Por qué? Porque no sabemos si la persona está tratando de dar un argumento inductivo o deductivo, y de todo depende de eso. Sí, que esa es una de las razones por las que comúnmente, incluso a mí, me hacen acusaciones de que cometo falacia de apelación a la autoridad, como cuando se apela a la autoridad para probar un punto. Pero no es lo mismo yo decir, usualmente cuando yo digo, estoy expresando una opinión y digo, bueno, pero la mayoría de filósofos cree eso. Usualmente me dicen, estás cometiendo la falacia de apelación a la autoridad. Y eso no es una falacia de apelación a la autoridad, porque citar personas no hay nada malo con ello. Es simplemente que hay que hacer la distinción de que yo no estoy citando personas para decir que por necesidad, entonces lo que yo estoy diciendo es verdad. Es decir, si yo digo, el cristianismo es falso, y digo, es falso porque todos los filósofos, o la mayoría de filósofos, creen que el cristianismo es falso. Eso es una falacia, si yo la digo explícitamente de esa forma. Y es por ende que usualmente no es bueno tildar a una persona de que ha cometido falacia, a menos que esa persona nos explique bien el argumento. Si el argumento está por escrito, ya es evidente si cometió la falacia o no. Pero cuando es un argumento verbal, a veces puede que lo entendamos de una manera y lo entendamos como si fuera una falacia, pero en realidad puede que no lo sea. Entonces, por ende, no sé, aquellos que vieron algo que yo puse en mi página de Instagram, fue para hacer un poquito de, qué sé yo, un truco a la gente, que yo dije, para evaluar un argumento si es falaz o no, yo di el argumento déjame ver si me acuerdo, si Dios existe, si todas las personas en Estados Unidos creen que Dios existe, entonces Dios existe. Ese es el condicional. La segunda premisa, todas las personas en Estados Unidos creen que Dios existe, por ende, Dios existe. Ese argumento es válido porque de la manera en que yo lo estructuré es deductivamente válido. Si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión se sigue por necesidad. Y por ende es válido. Lo que no es sólido
no es sólido porque la primera premisa es falsa. Es decir, el hecho de que la gente crea que Dios existe, eso no prueba que Dios exista. Pero eso es diferente de un argumento inductivo, que sería decir, muchas personas creen en Estados Unidos que Dios existe. Eh, muchas personas creen en Europa que Dios existe. Muchas personas creen en África que Dios existe. Por ende, Dios existe. Ese sí es una falacia. Porque aunque las premisas sean verdaderas, la conclusión no se sigue. Porque yo solamente afirmé un montón de premisas y derivé otra cosa que no está ni siquiera en las premisas de esas premisas, y eso es falaz. Pero en el primer argumento que di, yo di un condicional, que si todas o algunas personas de Estados Unidos creen que Dios existe, entonces Dios existe. Y dije que muchas personas de Estados Unidos creen que Dios existe, entonces se sigue por necesidad, si asumimos que la primera premisa es verdadera y la segunda, se sigue por necesidad que entonces Dios exista, a pesar de que sea un argumento no sólido, pero sí es válido por la estructura que tiene. Entonces sí, en discursos verbales a veces no es fácil detectar si se está cometiendo una falacia o no. Y usualmente no se está cometiendo falacia, porque cometer una falacia es como contradecirse. Y usualmente la gente no se contradice cuando habla. Y cuando se contradice, usualmente es porque no se supo expresar bien, no porque crea de verdad que algo sea así. Entonces, sí, a veces es un poquito difícil detectar si una persona está cometiendo falacia. Y no es fácil detectarlo si es en un discurso verbal, por ejemplo. Bueno, hasta ahí todo por hoy y nos vemos entonces la semana que viene. Gracias a todos por estar aquí.